Abra la puerta al universo. Hay otros mundos y están aquí. Descúbralos. Cosmos. La sorprendente serie de Carl Sagan premiada con 3 Emmys. Disponible en videoclubs, librerías, grandes almacenes y kioscos. Turner Home Entertainment. Número 1 en vídeo. El redescubrimiento del mundo de Cousteau. El Pacífico noroccidental. Un laberinto de islas y canales se extiende ante el turbovelero Alcyon y su equipo, dirigido por Jean-Michel Cousteau. Se internan en un desolado paraje de prístinos bosques y mares en el Pacífico noroccidental. Un dominio de gigantes, de aguas repletas de vida que ofrecen abundante alimento a cazadores del océano y del aire. Tan generosos son estos mares y bosques que las naciones indias que los habitan llegaron a ser las sociedades de caza más ricas de la historia de la humanidad. Pero los inmensos cedros con los que antaño construían los nativos sus canoas surcan hoy las aguas con dirección a lejanos continentes y ha llegado otra cultura para talar bosques enteros. Como el equipo de Cousteau tendrá ocasión de presenciar, ha surgido el conflicto entre los recién llegados y los primeros en llegar. Sin embargo, en las frías aguas del Pacífico noroccidental, las cosas no han cambiado. Aquí, un continuo banquete acuático alimenta a infinidad de criaturas que podrán alcanzar un mayor tamaño que especies similares de cualquier otra zona. Entre ellas, el pulpo más grande del mundo. También habitan estas aguas animales de aspecto singular, patrullando el fondo marino o acechando en la lúgubre oscuridad de una grieta. Atraídos por estas ricas aguas, míticos gigantes recorren grandes distancias para acudir aquí en busca de alimento, luchando como los indios por reclamar su legado. Así comienza la siguiente misión de redescubrimiento del Alcyon, en un territorio del norte sometido a continuos cambios, pero aún regido por gigantes. Gigantes de la tierra y del mar. Dicen que el apóstol Santiago y la misma Virgen María vinieron a resolver la cuestión. Incluso hay una inscripción en la fachada de la iglesia en la que se asegura que ahí puso la planta de sus pies la Virgen María, decidiendo con su presencia el curso de la contienda. Y en esa catedral, edificada con tantas leyendas como piedras, se guarda un Cristo singular, al que los cusqueños hicieron depositario de sus esperanzas, el último recurso de los desamparados. Junto al triunfo, formando compacto bloque, está la Catedral de Cuzco, máxima expresión del sincretismo, de la fusión de viejas y nuevas creencias. Bajo sus bóvedas existen multitud de leyendas, imágenes milagrosas, cortejos de aparecidos, cauces para una fe sin medida, desbordada, que alcanza límites espectaculares en la procesión del Corpus Christi. Como náufragos del tiempo, en un paisaje concebido para el cóndor, ellos, los incas, recibieron cada amanecer la luz del Inti, el viejo Padre Sol, surgida tras las gigantescas montañas, más allá del Putucusi. La luz que ilumina las cumbres, que enciende el verde de la selva y hace aún más profundos los abismos. Hoy Machu Picchu no es lo que antes fue, y la luz del día que comienza quizás no sea bienvenida. La ciudad que en la noche soñaba su espléndido pasado despierta lentamente, tomando conciencia de sus desnudas piedras, odiando tal vez al sol que antes tanto amara, porque ahora es él quien descubre su miseria de ciudad muerta.
con barro hicieron una ciudad asombrosa, una ciudad de 100.000 habitantes, de elevados muros y abiertas plazas, de palacios y templos construidos enteramente de adobe. La Huaca del Dragón, a la que también se conoce como la Huaca del Cien Pies o la del Arco Iris, dejaron tanta información en sus vajillas que hoy podemos hacernos una idea cabal de sus rostros, sus costumbres o su indumentaria. Sardónicos o solemnes, nos contemplan desde su tiempo ya pasado, sin estar del todo muertos, en tanto dure en el barro su mirada. Porque lo que aquí buscamos se refiere a una época anterior a la conquista, anterior incluso a la presencia de los incas. La meta no está en una ciudad colonial, sino en otra más vieja y legendaria, la mítica Chan Chan, la ciudad de barro que fue capital de un imperio, desde el río Tumbes por el norte hasta el río Chillón por el sur. Las calles, ahora silenciosas, estuvieron llenas de sonidos, de voces, de pisadas. También debieron oírse risas y canciones, porque a las gentes de Chan Chan se las describió como alegres y locuaces. Uno de esos dioses maestros que aparecen en tantas tradiciones americanas y a los que se alude como llegados de las estrellas unas veces y otras como llegados del otro lado del mar. La tierra misma, las montañas, los ríos, eran dioses benévolos, aliados del indio al que proporcionaban su sustento. Ni una sola piedra era movida de su sitio sin analizar antes las consecuencias de tal acto. La roca viva, cincelada para dejar un mojón cilíndrico en el que amarrar al sol, que es lo que en quechua significa Intihuatana. Allí, en los ángulos de la base y en las sombras de la piedra labrada, los sacerdotes encontraban los datos precisos para calcular el tiempo y determinar las estaciones. Por lo que se refiere a Sacsayhuamán, ni siquiera hay certeza de su auténtico origen. De hecho, está construida sobre elementos preincaicos, concediéndosele al incanato su paternidad por carecer de datos más concretos que los inmediatamente anteriores a la llegada de Pizarro. Una construcción sagrada en honor de una divinidad de la tormenta. Razón por la que las tres murallas están construidas describiendo no una línea recta, sino una línea quebrada, imitando el desplazamiento de un rayo en el aire. A esta estructura circular se la consideraba hasta hace pocos años la base de un torreón circular que después fue desmantelado. Sin embargo, hoy se piensa que es un observatorio. En ocasiones, el lugar se hace grandioso sin otro elemento que el barro, elevado a la categoría de monumento a la constancia o al ingenio del hombre antiguo, como en Chan Chan. La fachada del templo mide algo más de 50 metros y está formada por piedras de diferentes tamaños, con una técnica que recuerda a otros viejos lugares, como Tiahuanaco, alternando piedras grandes con otras más pequeñas. Sin embargo, lo que hay grabado en esas piedras hace de este lugar algo distinto a cualquier otro santuario del pasado. En varias piedras aparecen cuerpos partidos por la mitad. La técnica es tan simple como efectiva. Una incisión ancha y poco profunda que retrata los detalles esenciales. No hay recreación artística, solo el interés por mostrar de forma inconfundible aquello que se quería dejar reflejado en la piedra. Esta videocassette con sonido incluido está protegida por copyright. La película o el programa que contiene únicamente pueden exhibirse en domicilios particulares sin acceso para el público en general y donde no se exige el pago de una entrada. Queda prohibida cualquier otra forma no autorizada de exhibición, emisión pública, difusión, edición, reproducción, venta o alquiler en su totalidad o en parte. Esta prohibición puede ponerse en vigor por la fuerza de la ley.
En California, a 1800 metros de altura, está el observatorio astronómico con el telescopio más potente del mundo, Monte Palomar. Su gigante espejo parabólico multiplica por 1000 la luz de las más lejanas estrellas. Solo para el transporte de este lente de 5 metros, se tuvo que construir una carretera especial de 75 kilómetros. El telescopio de Monte Palomar puede escrutar el espacio a distancias de 4.000 millones de años luz. Un año luz corresponde a una distancia en kilómetros que se expresa con un 9 y 12 ceros. Aquí son fotografiadas nebulosas que distan de nosotros 18 trillones de kilómetros. Y un trillón es un 1 seguido de 18 ceros. A través del telescopio gigante de Monte Palomar pueden ser identificadas en el cielo miles de millones de estrellas. Científicos e investigadores de todo el mundo se preguntan en cuántas estrellas puede existir vida. Hoy se sabe que solo en nuestra Vía Láctea hay hasta 50 millones de estrellas en las que la vida es posible, y esta en un elevado grado de desarrollo. Se puede concluir, por tanto, que en el pasado pudieran haber venido a nuestro planeta seres de una cualquiera de esas 50 millones de estrellas. La misma penetración del hombre en el espacio ha dado fuerza a esta hipótesis. Wernher von Braun afirma: estimo muy probable que en los espacios infinitos del universo existe no solamente vida vegetal y animal, sino también seres inteligentes. Más aún, estoy seguro de ello. El profesor Hermann Oberth, padre de los viajes espaciales, nos ha dicho: yo tengo como posible que en los primeros tiempos de nuestro planeta llegaran a él seres inteligentes extraños. Y añadió: los científicos se muestran en principio reacios a tales opiniones. También cuando se inventó el ferrocarril, dijeron que al hombre no le sería posible alcanzar una velocidad superior a 30 kilómetros por hora. El conocido científico ruso Kazantsev ha declarado en Moscú: a la pregunta sobre si alguna vez han visitado la Tierra seres inteligentes extraterrenos, yo contestaría con un sí. Y el profesor Zaitsev, de la Academia de Ciencias de la Rusia Blanca, añade: sí, también yo estoy convencido de que han estado en la Tierra seres de otros planetas, por las innumerables huellas que ellos han dejado en el nuestro. Estas huellas no supimos descifrarlas, pero ahora, al irrumpir nosotros mismos hacia otros astros, hemos madurado lo suficiente para ello. Recordemos cómo empezó todo. A veces con fracasos. Pero la investigación siguió imperturbable su camino. La técnica de los cohetes espaciales nos ha abierto el camino hacia las estrellas. Antes del año 2000, el hombre llegará a Marte y en el siglo próximo a Venus. ¿Cómo serán recibidos nuestros astronautas en otros planetas habitados? ¿Como enemigos? ¿Como dioses? Veamos cómo se comportan los hombres primitivos cuando tropiezan de repente con la técnica moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, aterrizaron soldados norteamericanos en islas del Mar del Sur, apartadas de la civilización. Allí construyeron bases de aterrizaje y reabastecimiento. Al terminar la guerra, regresaron a casa. Y entonces ocurrió algo inaudito. Los nativos, que vivían todavía en el estadio equivalente a la edad de piedra, hicieron con paja y bambú una especie de fetiches a semejanza de los aviones que habían visto y primitivas pistas de aterrizaje. Habían creído que aquellos extranjeros eran dioses
y esperaban que en su día habrían de volver desde el cielo. Todo porque ellos les habían traído tesoros de los que su mundo no tenía noticia, instrumentos de trabajo y armas jamás vistos en aquellas islas. Los vehículos celestes habían aterrizado una y otra vez en medio de nubes de polvo y ruido. Los visitantes de piel blanca no necesitaban ir de caza para conseguir la comida diaria. Venían del cielo, tenían que ser dioses. Dioses procedentes de las estrellas. Los nativos aguardaron pacientemente el retorno de aquellos dioses blancos. A hombres escogidos se les confió la misión de mirar al cielo sin desmayo, día y noche. Y hasta ofrecieron víctimas, y vigilaron, y esperaron. Pero los dioses no regresaron jamás. Con esto queremos demostrar el nacimiento de una especie de religión. Así han surgido muchos de los mitos, leyendas y credos. Ellos tienen a su raíz encuentros de nuestros antepasados con fuerzas extraterrenas y de superior tecnología. Así, al menos, lo afirman los profesores soviéticos Kazantsev y Zaitsev. Todo alrededor del mundo, entre los indios de México y América del Sur, los egipcios, los hindúes, existen sagas, leyendas y religiones que nos informan de la visita de astronautas extraños a nuestro mundo. Evidentemente, no se habla en ellas de astronautas, puesto que no conocían tal palabra, sino de dioses que visitaron la Tierra en vehículos celestiales. Estas noticias sobre dioses no pueden ser producto de la sola fantasía, ya que ello no explicaría que las encontremos en todos los pueblos de nuestro planeta. Tales noticias sobre visitas de dioses las podemos leer aún hoy en diversas fuentes de la antigüedad. Por ejemplo, en los libros tibetanos del Kanchur. El Kanchur reúne en más de 1000 libros los textos sagrados del lamaísmo y constituye la colección más extensa de cuantos escritos cifrados existen. Hasta hoy, solo ha sido descifrada una centésima parte de los textos del Kanchur. En ellos se nos habla repetidamente de dioses que aparecen en el cielo, de perlas luminosas y bolas transparentes en las que tales dioses habitan. Una cosa sí es cierta, y es que el desciframiento completo del Kanchur habrá de proporcionarnos muchos más detalles sobre la visita a la Tierra de seres procedentes de otros astros. Este hindú está sumergido, absorto, en la sabiduría del Mahabharata. Es la epopeya nacional de la India, el libro popular por excelencia en aquel país. Sus 200.000 versos tienen una antigüedad de más de 3.000 años. He aquí un pasaje del Mahabharata. También en él encontramos desconcertantes testimonios sobre visitas de dioses. Una y otra vez nos encontramos la palabra vimanas. Son vehículos celestiales que con la ayuda del mercurio y un fuerte viento de propulsión vuelan a grandes alturas. Así es un vimana, según la reconstrucción hecha por el profesor Kazantsev, ateniéndose a la descripción del Mahabharata. Solamente un testigo presencial del despegue de un cohete pudo escribir estas palabras. Bhima
voló con su vimaana en un rayo de luz cegadora como el sol y con un ruido semejante al de un trueno. Bagdad, la capital del país de los dos ríos caudalosos, es nuestra próxima estación. Allí, en el Museo del Irak, encontramos un nuevo vestigio. Importantes escritos de caracteres cuneiformes conservados para la posteridad. Es la epopeya más antigua de la humanidad y también ella nos habla de misteriosos seres que vinieron a la tierra entre nubes de humo y fragoroso estruendo. A fines del siglo pasado fueron descubiertas 12 tablas de escritura cuneiforme en las que aparece grabada la epopeya del héroe legendario babilónico Gilgamesh. Aquí vemos unos trozos de estas tablas. Ellas nos ofrecen una historia de la creación del mundo muy parecida a la de la Biblia. Sin embargo, los autores de la epopeya de Gilgamesh son muy anteriores a los de la narración bíblica. Gilgamesh es una mezcla de Dios y hombre. La tabla séptima nos informa de algo asombroso. Enkidu, amigo del héroe, aquí una antiquísima representación en piedra, ofrece el primer testimonio sobre un viaje espacial. Después de narrar cómo voló en un vehículo celeste de bronce 12 horas seguidas, dice textualmente: Mira abajo, la tierra. ¿Cómo la ves? Mira también el mar. ¿Qué te parece? Y la tierra parecía una pasta de harina y el mar como un pilón de agua. Casi las mismas palabras con que los americanos describieron, rumbo a la luna, su impresión de nuestro planeta. Ahora sobrevolamos el Mar Muerto. El año 1947 buscaban unos pastores sus cabras perdidas entre estos farallones inaccesibles de Qumran. Y en estas cuevas encontraron, por casualidad, los llamados textos de Qumran. Son pergaminos escritos hace alrededor de 2000 años. También estos textos nos dan nuevas de curiosos vehículos celestes y de hijos del cielo que bajaron a la tierra. Y siempre que los dioses vienen o se van, lo hacen dejando tras de sí una estela de fuego y humo. Hasta ahora se ha revelado el secreto de solo una milésima parte de estas fuentes. Pocos científicos trabajan en descifrarlas. Montones de escritos en pergamino, corteza de árbol o tablas de arcilla duermen bajo el polvo de los archivos. Ya es hora de que lo poco que ha sido descifrado lo tomemos literalmente y examinemos su contenido. No tenemos derecho a decir que todas estas apariciones son mero producto de la fantasía. Recordemos cómo reaccionaron los nativos de las islas del sur cuando vieron por primera vez un avión. Si hubieran podido escribir, lo hubiesen narrado como la visita de dioses remotos. Nuestra tarea es examinar todas las leyendas y mitos en su contenido medular. Hubo un hombre que ya lo hizo así hace más de 100 años. En 1864, aquí, en la costa de Asia Menor, buscaba un hombre la legendaria Troya. La encontró tras aquella colina. Se llamaba Heinrich Schliemann. Se había empeñado en tomar a pie juntillas los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. ¡Qué tontería!, dijeron entonces los profesionales de la ciencia. Todo el mundo sabe que Homero escribió sus poemas 8 siglos antes de Cristo y que sus versos no son otra cosa que poesía, vuelos de su imaginación. Pero Heinrich Schliemann creyó firmemente que las supuestas fábulas de Homero habían de ser tomadas como documentos históricos. Y por fin vio realizado el sueño de su juventud, descubrir la antigua Troya apoyándose en los textos homéricos. Y su mujer pudo ostentar un día las joyas de oro que él encontrara en la cámara del tesoro del rey Príamo. Schliemann aceptó literalmente las historias de Homero y halló a Troya allí donde, según las descripciones del poeta, tenía que estar. Antes se habían reído de él. Desde entonces, Heinrich Schliemann está considerado como uno de los más grandes arqueólogos de todos los tiempos. Imitemos nosotros su fe en las antiguas fuentes y tomemos la Biblia en sentido literal.
En la Biblia está escrito: El Señor hizo entonces llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19 del Génesis, describe Moisés un episodio dramático. Dios mandó emisarios suyos para prevenir a Lot y su familia. A Lot le dijeron: sálvate, márchate sin volver la cabeza atrás, no permanezcas en esta región, escapa hacia las montañas para que no seas arrastrado a la muerte. Los emisarios celestes apremiaban: abandonar rápidamente la ciudad. ¿Sabían, por tanto, que ya había comenzado el conteo para el ataque destructor? Una cosa es segura, que las florecientes ciudades de Sodoma y Gomorra fueron arrasadas de solo un golpe por una gigantesca explosión que, en aquel tiempo, no podía ser de origen terreno. Y la narración bíblica termina. Y no quedó de aquello sino tierra desierta y agostada. A 2000 metros de altura se yergue en el macizo de Sinaí la montaña Horeb. Aquí, en esta solitaria cima, recibió Moisés de su Dios el texto de los 10 mandamientos. Aquí también las instrucciones para la construcción del Arca de la Alianza. En el capítulo 25 del libro del Éxodo se encuentran las siguientes instrucciones para la construcción de este asombroso artefacto. Haced un arca de madera de pino. Habrá de estar cubierta de oro fino por dentro y por fuera, y con una corona de oro en derredor. Las instrucciones que Dios da para la construcción del arca son precisas. Dios advierte que nadie se atreva a acercarse al Arca de la Alianza, pues ello supondría, para el que tal hiciere, peligro de muerte. Dios mismo le hablará a Moisés desde el techo de oro, pero sin dejarse ver. Moisés habría de cuidar que quienes transportasen el Arca de la Alianza tuvieran zapatos y trajes especiales para el caso. Los zapatos y trajes habían de ser de material aislante. Si construimos hoy otra vez el Arca de la Alianza, según los datos de la de Moisés, nos encontraremos con un condensador de una carga eléctrica de cientos de voltios. Una cara de las planchas de oro serviría de polo negativo y la otra de positivo. Siempre que se habla en la Biblia del Arca de la Alianza, se dice que la rodeaban resplandores chisporroteantes. Una vez construida el arca, solo Moisés podía, siempre que quisiera, establecer contacto con su Dios. Eran quizás las planchas recubiertas del arca un altavoz por el que la voz de Dios se dejaba oír. Alumnos de un colegio norteamericano en Minnesota quisieron reconstruir en 1961 el Arca de la Alianza según las instrucciones de la narración bíblica. La construcción fue interrumpida porque de ella se desprendían corrientes eléctricas capaces de causar la muerte. Si contemplamos las narraciones bíblicas desde nuestros prismas contemporáneos, advertimos casos extraordinarios. Tomemos, por ejemplo, el viaje del profeta Elías. Un hecho inexplicable, a no ser que el cronista fuera testigo de un suceso inconcebible. Un carro en llamas, tirado por caballos de fuego, viene desde las alturas y se lleva consigo a Elías. Y al regresar, Elías habrá vivido algo inexplicable y estará lleno de la más alta sabiduría. La Biblia es realmente asombrosa. En ella hay un testimonio del profeta Ezequiel que ha sido reproducido por la pintura religiosa. Sucedió en el año 30, el 5º día del mes cuarto, que los cielos se abrieron, y yo vi como un viento de tormenta que venía del norte, y una gran nube rodeada del resplandor del rayo y de incesante fuego, y en medio de ella aparecieron las figuras de 4 seres vivientes que semejaban seres humanos, y cada una tenía 4 alas, y 4 caras cada una, por delante como un hombre, por detrás y por los lados como un águila, un toro y un león. ¿De qué otra manera podría haber descrito Ezequiel a nunca vistos viajeros del espacio con sus equipos técnicos? Y seguí viendo que en el suelo, junto a cada una, había una rueda. El aspecto de las ruedas era el de una fulgurante piedra preciosa y su disposición era como si cada una surgiera del centro de las demás y podían moverse en las 4 direcciones sin tener que darse la vuelta. Y vi que las 4 ruedas tenían unas como llantas llenas de ojos en derredor. ¿No serían impulsores del módulo de aterrizaje de una aeronave espacial? Cuando los 4 hijos de Dios abandonaron a Ezequiel, este escribió: Y oí tras de mí el fragor de las ruedas, semejante al de un poderoso estruendo. Hoy diríamos que el estruendo de la fuerza reactora de propulsión es el resultado del despegue de un cohete espacial. No puede haber sido otra cosa lo que describió Ezequiel.
Y ahora, unas imágenes que hablan por sí mismas. Así vieron los artistas la figura bíblica del ángel de la promesa, un ser con piernas de metal y discos de aterrizaje. No nos dice nada. Observemos la parte derecha de la imagen. Este es el convento de Desani. Está situado en Yugoslavia, totalmente aislado del mundanal ruido. Aquí hay frescos del siglo XIV sobre los que el periódico yugoslavo Svijet se preguntaba: ¿quisieron los pintores de íconos de Desani representar aeronaves espaciales? Efectivamente, parecen aeronaves. En la primera hay un hombre sentado. Su mano pulsa la palanca de embrague. Evidentemente, está atento a una segunda nave espacial. Observemos los modernos equipos de propulsión a chorro. Los que están alrededor se cubren la cara con las manos. Están llenos de miedo. No hay una explicación convincente sobre estos cuadros, como tampoco sobre los descubrimientos en el Valle Camonica, no lejos de la italiana ciudad de Brescia. Aquí fueron descubiertas numerosas pinturas prehistóricas, entre ellas imágenes raras de antiguos dioses toscamente vestidos. En sus yelmos llevan antenas. Estambul, la ciudad del Cuerno de Oro. Aquí está el Palacio Topkapi. Y aquí hemos buscado y encontrado los misteriosos mapas que en el siglo XVIII trajo consigo del Oriente el almirante turco Piri Reis. Los más antiguos de estos mapas datan del siglo I después de Jesucristo. Seguramente son copias de otros mapas aún más antiguos. Aquí tenemos uno. Posteriormente fue adornado con dibujos de animales y barcos. En él vemos una parte de Europa, África y América Central y del Sur. Hagamos un experimento. Imaginémonos que vamos a bordo de una nave espacial a la altura de El Cairo. Los contornos que tuviéramos a la vista serían así. Pues bien, a esta perspectiva corresponde exactamente el mapa de Piri Reis. Otro ejemplo. En este mapa vemos espacios que aún hoy apenas han sido explorados. Las tierras antárticas. Solo desde el siglo XIX sabemos de la existencia de las tierras antárticas como continente. Y este mapa es de 1532. Si uno quiere encontrar una explicación a este mapa, habrá de afirmar que fue trazado desde el espacio. El Cairo, la ciudad de 3 millones de habitantes junto al Nilo.
A 20 kilómetros de El Cairo está Giza, con uno de los más grandes enigmas de la historia, las pirámides. La base de la pirámide de Keops tiene una extensión de 53.000 metros cuadrados. Bastaría para albergar en ella a 530 familias. Cuando se celebró el fin de su construcción tenía 147 metros de altura, 10 más que en la actualidad. Se puede llegar a su interior por diversos corredores. El peso de la pirámide es de 6,5 millones de toneladas. La séptima maravilla del mundo consta de 2.300.000 bloques de piedra, y cada una de estas colosales piezas pesa 2,5 toneladas. Los sillares fueron transportados desde la otra orilla del Nilo, desde la sierra de Mokattam, en un tiempo en que no había ni grúas ni camiones. ¿Cómo? Todos diremos, lógicamente, sobre rollos de madera, pues ciertamente no. Entonces, como ahora, aquí crecían únicamente palmeras de dátiles, y estas eran de absoluta necesidad para la alimentación de los obreros de las pirámides. ¿Cómo pudieron remolcar estas piedras gigantescas hasta una altura de 147 metros? Calculemos, 20.000 trabajadores transportando y colocando 10 bloques de piedra al día, lo que supone una agotadora jornada de trabajo, hubieran requerido 664 años para construir esas pirámides. No podían, por tanto, estar destinadas al monumento funerario de un único faraón. Si se multiplica por 1.000 millones la altura de la pirámide de Keops, nos da exactamente la distancia en kilómetros de la Tierra al Sol. ¡Qué casualidad! El meridiano que atraviesa la pirámide de Keops divide los continentes y los mares en 2 partes iguales. Otra casualidad. El matemático holandés Ludolf calculó a finales del siglo XVI el número pi como medida de la circunferencia. Pues bien, si se divide el perímetro de la base de la pirámide de Keops por el doble de su altura, el resultado exacto es el número pi, el mismo calculado por Ludolf nada menos que 4.000 años más tarde. ¿Una casualidad más? No, no es lícito desvalorizar los datos astronómicos y matemáticos que la construcción de las pirámides entraña y confirma, diciendo que son productos de la casualidad. Esta es la pirámide de Kefren, sucesor de Keops. Cuando en 1967 los científicos emplearon la más moderna técnica radioscópica para detectar posibles fisuras o cavidades internas, el resultado fue negativo. Los equipos más avanzados no sirvieron en esta pirámide. Un viejo proverbio egipcio dice: El mundo tiene miedo del tiempo, pero el tiempo lo tiene de las pirámides. La Esfinge, el culmen de todo lo misterioso. Tiene 73 metros de largo y 20 de altura. Su antigüedad se desconoce. El Valle del Nilo en Luxor, una estrecha faja de tierra fértil en medio del desierto. Ante nosotros se extiende el Valle de los Reyes. Aquí fueron enterrados los faraones. Tras esas entradas en forma de gruta, empinadas escaleras y angulosos pasadizos conducen a los sepulcros. A 100 metros de profundidad se halla la tumba del rey Seto II. La cámara mortuoria, junto con los relieves y las 4 columnas cuadradas, están excavadas en la roca gigante. Aquí, al igual que en las otras tumbas, encontramos admirables pinturas. Todas fueron ejecutadas en la obligada noche de estas profundidades.
y no existe ningún vestigio de hollín o tizne que nos revele el posible uso de antorchas o lámparas de aceite. Los científicos aseguran que aquellos viejos artistas lograron introducir luz solar en las cavidades profundas mediante un complicado sistema de espejos. Ahora bien, los espejos de plata conocidos entonces solo eran capaces de reflejar el 40% de la luz recibida. Con este sistema ocurriría lógicamente que tras los primeros espejos se extinguiría toda la luz. Nuestro esquema lo muestra claramente. Curiosas figuras desfilan a lo largo de las paredes de la cámara mortuoria. Todas significan, mediante un símbolo, su unión con el cielo, con el espacio. La tumba de Tutankamen es la más pequeña, pero la más famosa de todas las tumbas de los reyes egipcios. Las demás fueron saqueadas en el curso de los siglos. Únicamente esta conservó sus tesoros. Aquí yacía enterrado un rey de 19 años que creía en la resurrección. Esta momia fue preparada hace 3000 años en la esperanza de que un día su cuerpo volviese a la vida. Todas las momias eran conservadas en lugares seguros. Hasta ahora se ha estimado la momificación como un rito religioso. Pero también puede decirse que se trata de una deficiente imitación de la forma de conservar los cuerpos, tal como los egipcios vieron hacer a los visitantes procedentes de otros planetas. El Rameseo, 3000 años de antigüedad. La estatua de Ramsés II, tallada de una sola pieza de piedra, fue destruida por las guerras. Su peso, 1200 toneladas. Traída desde las montañas del Mokadam, a 600 kilómetros de distancia. Nadie sabe cómo. Los colosos de Memnón, 3500 años, 21 metros, talla de una sola pieza. Cada una pesa 1000 toneladas. También traídos de las montañas del Mokattam y también sin poderse explicar nadie cómo. Un ejemplo actual nos muestra las dificultades que confronta la técnica moderna para levantar y transportar a 180 metros tan solo figuras de piedra semejantes. Abu Simbel, el templo monumental a orillas del Nilo, ha de ser trasladado a otra parte por causa de la presa de Asuán. 3100 años después de la edificación de este templo, para llevar a cabo esta ingente tarea, se unen naciones de todos los continentes. Utilizan las más avanzadas máquinas, grúas reforzadas con prensas hidráulicas. Con todo, hay que desmantelar el monumento en 300.000 piezas. Los trabajos se prolongan más de 3 años. ¿Cómo resolvieron los egipcios tal empeño sin la ayuda de estos medios técnicos?
El obelisco de Luxor, 3.500 años, 26 metros de altura, una sola pieza de granito rosa, traída a Asuán desde 300 kilómetros de distancia. El obelisco de Karnak, con una altura de 30 metros, es la pilastra más alta de todas las levantadas en Egipto. Su peso, 400 toneladas. Este obelisco se encuentra en Asuán, inacabado, el mayor del mundo, casi 42 metros de largo. Su peso, 1.200 toneladas. No hay grúa capaz de levantarlo, ni siquiera de moverlo. Esta es la famosa Piedra del Sur, la mayor piedra tallada por el hombre. Pesa 2.000 toneladas. Estaba destinada para Baalbek, en el Líbano, a 2 horas en auto de Beirut. Los templos fueron edificados por griegos y romanos. Proceden por tanto de tiempos históricos de nuestra era, pero la base sobre la que se alzan no fue construida, sino tan solo aprovechada por ellos. Es la base de bloques de piedra mayor de cuantas se han trabajado y transportado en el mundo. Bloques de hasta 20 metros de largo por 4 de ancho y 4,5 de altura. Pesan hasta 2.000 toneladas. Esta terraza de Baalbek es anterior, muy anterior a los templos edificados sobre ella. La ciencia actual no se explica la talla y el transporte de estas piedras. El investigador ruso Agrest las cree una rampa aérea para vehículos espaciales procedentes de otros planetas. Nuestro vuelo continúa hacia el oeste. Nuestra meta, el oasis de Janet, en pleno Sahara, a 2.000 kilómetros al sur de Argel. Janet es el punto de partida hacia la meseta de Tassili. Como en un paisaje lunar, cruzan el arenal desierto las cadenas de rocas desnudas de color rojizo. Hace 15.000 años, el desierto del Sáhara era un paisaje feraz, con una densidad de población superior a la de cualquier otra parte del planeta. Pero el sol y las tormentas erodaron las vertientes de las montañas. Vientos helados azotan por entre las gargantas de los montes a 2.000 metros sobre la arena tórrida abrasada por el sol. En Tassili se han descubierto miles de pinturas prehistóricas en rocas y cavernas. Los dibujos más antiguos son de hace 8 o 10.000 años. Los artistas pertenecían, pues, al último estadio de la Edad de Piedra. Eran cazadores y labradores. Los motivos de sus pinturas son siempre los mismos: animales, cazadores. ¿Y qué es esa figura con la cabeza abultada? ¿Qué son esos otros con yelmos redondos? No tienen ojos, ni boca, ni nariz, únicamente 2 rendijas para ver y unas pequeñas aberturas redondas. Un cuerpo flota ingrávido en el aire, en el espacio.
Los pintores prehistóricos pintaron siempre los animales, los hombres y cuanto les rodeaba con extraordinaria minuciosidad. Únicamente estos seres de cabeza redonda y los gigantes están dibujados tosca y vagamente. ¿Por qué? Seguramente porque los artistas no podían percibir a estos seres ni con suficiente claridad ni por largo tiempo. Hemos caminado diariamente de 5 a 7 horas. Hemos dormido tendidos sobre la arena bajo las rutilantes estrellas del Sahara. 6 días seguidos. Nos sentimos embriagados por este mundo inconcebible. ¿Es esto el esbozo de una estación espacial? Aquí hay un disco con protuberancias y una figura que se desprende de él. Y aquí están otra vez los seres flotantes, ingrávidos, fantasmagóricos. Las cabezas aparecen borrosas, el vestido como luminoso. Para distinguir las pinturas prehistóricas con más claridad, salpicamos la roca con el agua potable que nos queda. Enseguida aparecen las figuras con los extraños yelmos y los trajes cerrados con bisagras en las articulaciones. Tras 10.000 años, no podemos fijar con claridad los contornos. Los dibujamos milímetro a milímetro. Bajo un saliente de piedra en una bóveda rocosa, encontró el arqueólogo francés Henri Lot el dibujo de un gigante de 6 metros de altura. Lo llamó el Gran Dios Marte. Henri Lot no conocía astronauta alguno. Nosotros estamos en condiciones de comparar. Estamos en México, en un mundo en el que los dioses tenían su casa. Nuestra primera meta, el Museo Nacional. El gigante calendario de los aztecas, 3,5 metros de diámetro, 24 toneladas de peso. Antes estaba pintado y colgaba delante del templo del dios Sol. Está labrada la piedra del sol con gran precisión y sus figuras mitológicas presentan resultados de observaciones astronómicas sencillamente asombrosos. Los aztecas combinaron la duración del año según el curso del sol y de la luna y dedujeron, igual que nosotros, sus 365 días, año bisiesto incluso. Y estos cómputos los pudieron efectuar sin telescopios ni instrumentos matemáticos, o poseían conocimientos de origen extraterreno. Esta creación del arte antiguo seguirá siendo un enigma.
a no ser que la miremos con ojos verdaderamente modernos. Estamos ante uno de los mayores conjuntos de ruinas de América Central, Teotihuacán, escasamente a 1 hora en automóvil de la Ciudad de México, a 2000 metros de altura. Solo una pequeña parte ha sido explorada. Su nombre significa Ciudad de los Dioses. Sobre Teotihuacán se yergue, dominante, la Pirámide del Sol. Tiene 66 metros de altura y su planta es de 150 por 140 metros. Es una montaña de 2,5 millones de toneladas. Nada se sabe de la procedencia de sus constructores o de su antigüedad. En la extensa región de Teotihuacán está situado también el templo del dios Quetzalcóatl, la serpiente de plumas. Cuenta la tradición que un hombre de piel blanca y barba vino una vez de las estrellas. Él enseñó a los humanos el derecho y las artes, así como la manera de cultivar el maíz y de teñir el algodón. En todas partes encontramos su símbolo, la cabeza de serpiente con plumas. Pero al fin retornó Quetzalcóatl a las estrellas, prometiendo regresar a la tierra en un día lejano. Tula está a 30 kilómetros de Teotihuacán. Todavía hoy circula la leyenda de que Tula estaba, en tiempos remotos, unida a las lejanas ciudades mayas de Coba, Chichén Itzá y Umsal, por una escala que colgaba del cielo. Estas esculturas monumentales miran al paisaje como centinelas silenciosos que guardaran un hondo secreto. Todas están vestidas lo mismo, todas llevan curiosos y extraños yelmos. Se dice que serían guerreros, pero todas llevan una especie de armadura técnica que les protege el pecho y en sus manos portan sendos instrumentos absolutamente desconocidos hasta hoy. Se les podría tomar por un arma extraterrena de la que aún no tenemos idea. Nuestro viaje prosigue hacia un nuevo enigma de templos y pirámides, Chichén Itzá. Chichén Itzá es una antigua colonia maya en la península de Yucatán. Sus construcciones se ajustan a datos astronómicos. Sobre 3 terrazas se levanta el observatorio maya. Su forma muestra un asombroso parecido a la de los observatorios astronómicos actuales. Observemos atentamente estas figuras de dioses. Una de ellas parece hallarse en algo semejante a una cápsula y manejando un volante. En su yelmo vemos una vez más una especie de antenas. Esta pirámide es un fascinante e incomparable calendario hecho de piedra. Sus 4 escaleras constan de 365 escalones, uno para cada día del año.
Aquí volvemos a encontrar un dios alado, Kukulcán. También él vino de las estrellas y allá regresó. Su lugar lo ocupó un dios sanguinario, Chacmol. Sostiene en sus manos un recipiente en donde se depositaban corazones humanos como ofrenda. Los misterios de la antigüedad maya son innumerables, pero el más asombroso es este. El pueblo maya abandonó de repente, 600 años después de Jesucristo, las ciudades con tan duro esfuerzo edificadas, trasladándose a las regiones salvajes del norte y levantando allí nuevas ciudades. No hay vestigio alguno de guerra, peste o cambio repentino de clima. Tal fenómeno pudo ser causado únicamente por mandato superior. México tiene 16 ciudades con más de 100.000 habitantes. Mérida es una de ellas. Aquí habitan los descendientes de los mayas, con un idioma propio derivado del maya clásico. Son los habitantes más pacíficos de América. Sus rostros se asemejan a los de las antiguas esculturas mayas. Desde Mérida volamos hasta La Venta, por encima de pantanos interminables. Aquí yacen docenas de cabezas de piedra, en medio de una región pantanosa. Cada una pesa unas 200 toneladas. No hay cantera alguna en un radio de 130 kilómetros. La pregunta ha de ser nuevamente, ¿cómo fueron transportadas estas enormes piedras? Hacía días que deseábamos febrilmente poder contemplar al fin al dios volador de Palenque, portada del libro de Däniken. No nos imaginábamos las dificultades que antes habríamos de superar. Sobre la selva virgen de Palenque flota un halo nebuloso, caliente y húmedo. A nuestro paso, bueyes muertos y bandadas de buitres. Llegamos por fin ante los templos de esta ciudad sagrada de los mayas. Hasta 8 veces se nos niega el permiso de filmación. Al fin podemos entrar, sin autorización para permanecer allí más de media hora, en la cámara mortuoria, siempre cerrada a cal y canto. Jadeantes y calados por la humedad ambiente, subimos las escaleras del templo y descendemos después a la profundidad calurosa y húmeda de las abovedadas tumbas. Y aquí está él, por primera vez filmado, el dios volador de Palenque. Lo que esta cámara capta es tan desconcertante que querríamos detenernos en cada detalle para contemplarlo. Hay aquí un hombre sentado dentro de una cápsula, intensamente concentrado en el examen de los instrumentos. Sus manos se sirven de ellos. El pie izquierdo pulsa un pedal. Y al final de la cápsula se advierten inequívocamente los reactores de propulsión que despiden ráfagas de fuego. Es exactamente la postura de un astronauta, tal como lo hemos visto todos. Y también su traje resulta tan funcional como el de uno de nuestros astronautas de hoy. Un pantalón de ancho cinturón, una chaqueta cuyas mangas se ciñen herméticamente a las muñecas. El asiento está bien acolchado, tal como se necesita para grandes velocidades y aceleraciones. Un hombre frente a los equipos de control, vestido como un astronauta, dispositivos que lanzan fuego. Los mayas dicen que la figura de piedra representa al dios Kukulcán, que vino de las estrellas y allá regresó otra vez. Isla de Pascua, isla de mil enigmas, pequeñísima, perdida en el Océano Pacífico a 4.000 kilómetros de la costa de Chile. París es 7 veces mayor. Tras 10 horas de vuelo sobre el desierto de agua del Pacífico, surge ante nosotros, entre niebla y velos de lluvia, la isla de Pascua.
Los nativos todavía hoy la llaman Matakiterani, que significa ojos que miran al cielo. Y esta especie de esbozo de isla se llama Isla de los Pájaros Humanos. Aquí los vemos, seres con cuerpo humano y cabeza de pájaro. Pero, ¿son en verdad cabezas de pájaro o solo las vieron así los nativos? También podrían ser una especie de yelmos con un dispositivo de respiración. La leyenda cuenta que en tiempos remotos aterrizaron allí hombres voladores y encendieron fuego. Este es Makemake, el dios de la isla. En él ya viven actualmente unas 2000 personas. Por sus limitados recursos naturales, nunca pudo haber tenido más de 4000 habitantes. En ello concuerdan todos los expertos. Y si nunca tuvo más de 4000 habitantes, entonces no hay forma humana de aclarar el misterio de la isla de Pascua. De la población actual, un 70% son mujeres, niños y ancianos. Una parte del 30% restante ha de ocuparse en procurar el sustento necesario. ¿Quién construyó entonces las 600 o más figuras de piedra que se levantan por toda la isla? Además, la piedra de estas estatuas es tan dura que las hachas de pedernal que las golpeasen apenas podrían mellarlas aún tras largas horas de trabajo. Muchos de los colosos de piedra miden más de 20 metros de altura y pesan hasta 400 toneladas. Los más de ellos están hundidos en el suelo parcialmente. Al excavar en derredor es cuando se puede apreciar su verdadera magnitud. Todos representan el mismo tipo de hombres extraños, con la misma expresión altanera y hermética, uno igual al otro, todos cortados por el mismo patrón. Únicamente esta estatua arrodillada de cabeza redonda que Thor Heyerdahl excavó se sale de la norma. Aquí junto al volcán Rano Raraku se tallaban los colosos de piedra. Después eran transportados hasta 20 kilómetros de distancia. No había esclavos ni árboles para el transporte sobre rollos de madera. En ninguna parte de la isla se encuentran huellas de arrastre ni pistas que pudieran servir para ello. Según la leyenda, los colosos de piedra se trasladaron, movidos por el mana, que poseía una misteriosa fuerza, y les era aplicado por únicamente 2 sacerdotes. Los sacerdotes desaparecieron un día llevándose el mana. ¿Y qué era el mana? Disponían seres de otras estrellas, de fuerzas electromagnéticas o de cualquier otro medio que les permitía suprimir la gravedad en un momento dado. Todavía hoy la isla de Pascua irradia un excepcional magnetismo. El informe de una expedición francesa llevado a cabo en 1964 concluye: Puesto que en la isla se detectan desconocidas fuerzas magnéticas, no podemos excluir la posibilidad que haya obrado sobre esta un agente extraterreno.
Volvemos a tierra firme en Sudamérica y llegamos a Cusco, antigua capital del Imperio Incaico. Cusco está situada en los Andes peruanos a 3.600 metros de altura y, según la leyenda, fue fundada por los mensajeros del dios del sol. Estas angostas callejas se remontan al tiempo de los incas. Los muros fueron levantados superponiendo bloques de piedra sin cemento o materia aglutinante alguna. En sus ensambladuras no se puede introducir ni siquiera una hoja de afeitar. Esta piedra, con sus 12 esquinas, está trabajada con una precisión que solo las más modernas máquinas podrían emular. Y ahora, una comprobación pasmosa. Este muro, dispuesto y conjuntado a la manera de los incas, está en otro sitio, a 6.000 kilómetros de distancia hacia el oeste, en medio del Pacífico, precisamente en la isla de Pascua. Tuvieron los aserradores de piedra de la isla de Pascua los mismos maestros que los incas. De nuevo en la América del Sur, sobre un cerro al norte del Cusco se asienta Sacsayhuamán. Gigantescos bloques de piedra todavía forman 3 murallas de granito y las bases de varias torres. Ya en el Imperio Incaico era antigua esta fortaleza. Cuando el conquistador Pizarro preguntó a los incas quiénes la habían construido, estos le respondieron que los descendientes de Viracocha, un pueblo divino de hombres con barba, piel clara y cabellos rojos. Algunas piedras pesan, según los expertos, hasta 500 toneladas. El antiguo Pueblo Nuevo de La Paz, capital de Bolivia, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, es la metrópoli más alta del mundo. El mercado en la ribera del lago Titicaca. Este lago, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, es el más alto del planeta. Una extraña melancolía flota sobre este lago de los presagios. Culturas milenarias han dejado aquí su impronta. Según la leyenda, aquí bajó a la tierra la primera madre Orjana en una nave de oro. Ella trajo a los hombres el arte y la sabiduría de todas las cosas y se marchó después a su palacio entre las estrellas. Atrás queda Tiahuanaco, el santuario más antiguo del mundo.
Tiahuanaco dista 30 kilómetros del lago Titicaca. Antiguamente, las olas del lago bañaban las escaleras del templo. Así era. Abajo el pequeño puerto, arriba el estanque sagrado. Pero hace ya mucho tiempo que las aguas retrocedieron, dejándolos secos y rodeados de las imponentes ruinas de las edificaciones. En efecto, las aguas del Titicaca retroceden 3 milímetros por año. Y si Tiahuanaco está hoy a 30 kilómetros de la ribera del lago, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que las ondas del Titicaca alcanzaban las escaleras del templo? No cabe tanto tiempo en las categorías de la historia. Pero el mayor enigma que nos plantean estas ruinas preincaicas es la Puerta del Sol, un solo bloque de 10 toneladas de peso. 48 figuras cuadradas rodean en 3 filas a un misterioso personaje, a un ser de procedencia extraterrena. En todos los continentes abundan los vestigios de un pasado misterioso, también en Australia. Entre los peñascos del noroeste australiano, descubrimos pinturas rupestres de la época más primitiva, dibujos que seguramente encierran el mensaje primigenio de la historia de la humanidad. Este dibujo representa a Vongina, la diosa de la Vía Láctea. También Vongina vino del cielo a visitar a los hijos de la tierra. No se puede atribuir a mera casualidad el que tantos artistas hayan reproducido en los más apartados confines de la tierra los mismos seres. Más lógico es pensar que todos siguieron los mismos modelos. En Australia, en América, en África, en Europa, y en Asia. Este es uno de los famosos dogus de Japón. Estas estatuillas fueron halladas en la isla de Hansu. Tienen como mínimo 5.000 años de antigüedad. El investigador ruso Kazantsev nos dijo cuando visitamos su colección: Tengo por cierto que estas figuras son representaciones de astronautas de otros planetas. Traen yelmos herméticamente cerrados y filtros para la respiración. Portan una especie de gafas con estrechas fisuras para ver. Posiblemente estaban acostumbrados en su planeta a una luz menos intensa que la nuestra. Su extraña indumentaria parece como inflada de aire, lo cual permite suponer que procedían de una zona de más alta presión atmosférica. Observemos sus manos. No parecen humanas. Tienen la apariencia de unos alicates. Quien defienda que estos hombres son meramente ídolos debe preguntarse: ¿y cómo fue posible fabricar hace 5.000 años ídolos provistos de tales instrumentos técnicos? El profesor Kazantsev también subraya el parecido que se da entre los dogus y la pintura rupestre del gran dios Marte, a pesar de que los sitios de ambas obras distan entre sí la mitad de la Tierra. Colocando sobre esta ornamentación un moderno esquema de conexiones, sus líneas, aparentemente desordenadas, se unen en un todo coherente. También en México, este objeto se consideró en principio como un mero adorno. Pues bien, dispuesto de este modo, resultan unos alicates de la más acabada técnica. Este pequeño recipiente del Museo Iraquí de Bagdad es una de las piezas de arcilla más antiguas. Data de hace más de 2000 años. Contiene un tubo de cobre y este, a su vez, una barra compuesta por una aleación de diferentes metales. Echando ácido clorhídrico en la vasija, se produce una corriente eléctrica.
Volta haría el mismo descubrimiento 1500 años más tarde, la pila eléctrica. Otra maravilla técnica de la misma época y cultura la encontramos en el Museo Británico. Una lente biselada cuya producción hoy requiere los más avanzados métodos de alta precisión. No conocemos la lente biselada sino a partir del siglo XVI. Sin embargo, esta lente data de hace 2000 años. Fue hallada en una excavación en Asia Menor. En Moscú, junto al monumento a los astronautas, el profesor Vyacheslav Zaitsev, de la Academia de Ciencias de la Rusia Blanca, hizo alusión a dos realidades que, según la concepción actual de la historia, resultan inexplicables. Primera, el cráneo de un bisonte. Este animal vivió hace 40.000 años en la tundra siberiana. Fue muerto de un tiro. Lo prueba este agujero. Los expertos han afirmado sin reservas que este agujero solo pudo causarlo un proyectil de alta fuerza explosiva y que tal proyectil alcanzó al bisonte en vida. Un tiro hace 40.000 años. La segunda realidad a que alude el profesor Zaitsev es pasmosa. Investigadores soviéticos encontraron en Fargana, Uzbekistán, cerca de la frontera con China, una pintura rupestre que después copiaron. Hay que mirarla 2, 3 veces para poder dar crédito a los ojos y entender que se remonta a la prehistoria. Una figura con un yelmo de astronauta. El yelmo está acoplado al traje espacial. Acarrea inexplicables avíos e instrumentos técnicos de conducción, de respiración. En el cielo flota una nave espacial. Tiene forma de 2 platillos superpuestos. Y no solo en Uzbekistán. Esparcidas por toda la Tierra hay imágenes de cuerpos voladores y dioses alados. Por toda la Tierra se yerguen gigantes de piedra. Por toda la Tierra se levantan monumentos a los dioses que vinieron del cielo. Este dibujo prehistórico de un cuerpo volador fue hallado en el Japón y data de hace 7000 años. A esta pequeña y dorada reproducción de otro cuerpo volador descubierta en Colombia se le atribuyen más de 1000 años. Sus cualidades de vuelo fueron medidas en un túnel aerodinámico. Corresponden a las de un avión moderno. Habrá pruebas todavía más fehacientes de la visita a nuestro planeta de seres extraterrenos. Efectivamente, las hay. Nos acercamos por el aire al continente sudamericano. Ya se divisa la costa sur del Perú. Frente a nosotros se abre la bahía de Pisco. Y aquí, a 300 metros de altura, advertimos una señal curiosísima. Un tridente, sin duda un mensaje. Pero, ¿un mensaje para quién? Hay que examinarlo de nuevo. Desde hace 2000 años, esta señal apunta hacia el interior del país. Nosotros la seguimos. Sobrevolamos ruinas de antiquísimas culturas. Y allí está, ante nosotros, la misteriosa llanura de Nazca. Divisamos unas líneas extrañas, líneas que, vistas en tierra, no revelan ningún sentido. Son como surcos labrados en el suelo candente. Los científicos concuerdan en que datan de hace por lo menos 2000 años, pero hay indicios que permiten atribuirles mayor antigüedad. ¿Será verdad que no tienen sentido estas líneas? Desde el avión, a gran altura, advertimos de pronto que se trata de señales gigantes.
distinguimos una araña. Un águila. Un pavo real. Un colibrí. Ninguna de estas figuras se pueden apreciar desde abajo. No hay en derredor ninguna montaña desde la cual se pueda contemplar la llanura. En consecuencia, las señales tienen que estar destinadas a alguien que venga por el aire. Ahí están, bajo nosotros, rectas, como trazadas sobre un tablero de dibujo. Gigantescas líneas geométricas. Unas son paralelas, otras se intercruzan. Son pistas que arrancan de pronto en la llanura para terminar también abruptamente. Ya no es posible la duda. Son pistas de aterrizaje. La llanura de Nazca es un gigantesco campo de aterrizaje abandonado. No pueden haber sido signos astronómicos. En este caso, ¿a quién estaban destinados si únicamente se distinguen desde lo alto? Se ha insistido en que eran carreteras, pero carreteras que terminan de pronto, que no conducen a ninguna parte. No, es absurdo. No son estas figuras la respuesta. Vinieron los dioses de estrellas lejanas. Fueron los dioses astronautas. Nuestro planeta está lleno de enigmáticos testimonios del pasado. ¿Se puede dudar de ellos? Lo que no se puede es callarlos, ocultarlos. Mientras la ciencia no responda, seguirá en pie la pregunta.